Bueno, hay una serie de mitos y leyendas a propósito de los terremotos. Lo que queda clarísimo es que va a haber alguno. Ahora, si puede predecirse o no, siempre se descarta el hecho de que se pueda predecir. Pero preparados, eso sí que podemos estar. Vamos a hablar con Patricio Valderrama de este tema. Él es geólogo, especialista además en movimientos telúricos. Yo quería preguntarte, siempre se menciona que se pueden predecir los sismos, ¿no? Eso está absolutamente descartado. Sí, bueno, primero buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, al día de hoy no hay una manera precisa de predecir con hora y fecha, ni siquiera una aproximación de semanas o meses, dónde va a ocurrir un movimiento sísmico. No hay manera, y esto debido principalmente a que un sismo se produce por una liberación de energía tan grande, acumulada por tanto tiempo, que todavía no hay forma de saber dónde y en qué zona exactamente y cuándo se va a liberar. Sin embargo, ya hemos escuchado algunos avisos, ¿no? Lima, Moquegua, Arequipa. ¿Por qué entonces se señala que estos serían las zonas más propensas a sentir un movimiento telúrico fuerte? Porque son las zonas en las cuales no ha ocurrido un movimiento telúrico, un terremoto importante durante mucho tiempo. Eso se llama el silencio sísmico. En el Perú tenemos tres zonas muy importantes de silencio sísmico. El sur de Perú, entre el límite Perú-Chile, el centro de Perú, Lima, y el norte, Piura, Tumbes, Lambayeque. Un movimiento como un temblor, algo más ligero, 3, 4, a veces hasta 5 grados, incluso 6 de los que hemos informado en los últimos días. ¿Son el preámbulo de un gran terremoto o al contrario van liberando energía y hacen que sea menos probable un sismo de mayor intensidad? Ese es un gran mito. No, los sismos chicos no liberan energía de uno grande. ¿Por qué? Porque la escala sísmica no es lineal, es logarítmica. Entonces, para liberar la energía que se requiere para un 8, tendrían que haber 37, 306. Y cosas así. Entonces, de hecho, estos pequeños sismos que están ocurriendo ya nos alertan, nos señalan de que algún día vamos a tener un movimiento muy importante y hay que estar preparados para ello. O sea, sí es una alerta, sí es un previo. Siempre, siempre, y nos indica de que primero en el Perú no hay ninguna zona que esté libre de sufrir un sismo, que estamos en constante movimiento y por lo tanto nuestra preparación tiene que ser constante en todo momento, en todo lugar. ¿Y esa preparación existe en nuestro país? Hemos visto casos como los de Japón, un país que está acostumbradísimo a terremotos y aún así la cantidad de muertos que generó el último tsunami, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Nuestro país podría poder capear de alguna manera un terremoto de esa intensidad o no? La diferencia que nos lleva Japón es unos 80 años de preparación. No hay, de hecho, para un sismo de 8, 8.5, 8.7, no hay ninguna ciudad que esté preparada para afrontarlo. El gobierno peruano, Defensa Civil, CENEPRED, las instituciones científicas están haciendo todo lo que está a su alcance. Tenemos 4 simulacros nacionales al año, uno de ellos nocturno. Se tiene mucha información disponible, hay páginas web, hay inclusive páginas en Facebook, cuentas en Twitter donde te pueden dar información sobre el tema. La preparación ahora está en las manos de nosotros, prepararnos en nuestro centro de trabajo, nuestras familias, colegios, participar responsablemente en los simulacros. Hemos visto lo que sucedió en Pisco y cómo quedó la población que después de tantísimos años no logra recuperarse. Si ocurriera un sismo de esa magnitud, un terremoto, en Lima, por ejemplo, ¿cuál sería la situación en la que podríamos quedar tomando en cuenta cuáles son las estructuras, los cerros incluso que tenemos aquí en la ciudad? Es muy fácil hacer la comparación. Veamos, las viviendas en Pisco estaban construidas principalmente de adobe y quincha, colapsaron todas. Entonces, aquí en Lima, las viviendas de adobe y quincha se espera que colapsen. El sistema de comunicación colapsó. No se necesita un gran sismo, todos los peruanos lo sabemos, para que nuestro sistema de comunicaciones colapse. No hubo luz, no hubo agua. El problema es que Lima es una ciudad de casi 10 millones de personas, Pisco no. Entonces, se espera una situación bastante crítica, que esperemos podamos sobrellevarla de manera personal, familiar, comunal, gubernamental. ¿Hay una manera de poder medir qué porcentaje de Lima se vería seriamente afectada? Hay muchos estudios y muchas estimaciones sobre eso, pero por lo menos se estima que un 70% de las viviendas en Lima serían seriamente afectadas. Wow. O sea, además de arquitectos y de diseñadores urbanos en las municipalidades, ¿es que hay obligación de que tengan un geólogo o no? Porque la gente pone sus casas en cualquier lado y no se sabe si es que el lugar es estable, si no lo es. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de los huaicos, que sobre el mismo cauce del huaico uno está poniendo
defendiendo su casa, ¿no? Entonces, ¿ese tipo de control hay por parte de las municipalidades? No, no lo hay, lamentablemente. Y lo que tú dices es exacto. En todo estudio de obra de gran magnitud, y con eso no me refiero a una central eléctrica, una obra de gran magnitud puede ser un conjunto habitacional, por ejemplo, porque ahí tienes 100 familias viviendo. Sin el estudio geológico adecuado, puede sufrir grandes problemas. Claro, es el caso de muchas viviendas en Chosica, por ejemplo, donde todos los años ocurren lluvias importantes, hay huaicos y las viviendas son afectadas. ¿Por qué? Porque las municipalidades no ejercen el control necesario antes de la construcción de esta obra. Generalmente las licencias de construcción para viviendas se dan después, cuando la vivienda ya está construida. Sí. Y lo segundo que tenemos es el problema que no hay un planeamiento urbano. ¿Cómo se construye la mayoría de viviendas en Lima? Compras tu terrenito, levantas tu primer piso. Bueno, es la autoconstrucción. La autoconstrucción, exactamente. Consigues un poco más de platita, pues levantas tu segundo piso. De ahí tu hijo se casa, levantas el tercero. De hecho, no es una sola casa. Estás poniendo 3 casas Sí, encima. sí. Eso en un sismo no funciona bien. Vamos a aclararle un poco la situación de quienes viven más cerca al mar, porque después del terremoto siempre nos preocupamos de un tsunami. En nuestro país, ¿de qué magnitud podría ser? Porque hemos visto imágenes terribles de los tsunamis, pero ¿podrían llegar a ser así de fuertes? Sí, el Perú está en el cinturón de fuego del Pacífico, entonces compartimos la misma sismicidad que Japón, compartimos la misma sismicidad que Chile, tenemos los mismos procesos, y en el Perú, geológicamente, se conoce que ha habido tsunamis de magnitudes muy grandes. El problema es que en el Perú, salvo poquísimos balnearios, no tenemos alarmas. Entonces, no es como en Chile, por ejemplo, el sismo que hubo hace 2 Es semanas. decir, aquí la alarma es ver la ola viniendo. No. Lo que suele ser ya muy tarde. Muy tarde, cuando ves la ola ya es muy tarde. La alarma para nosotros los peruanos es el sismo mismo. Si estamos en la costa, cerca al mar, y sentimos un temblor fuerte, hay que evacuar. Hay que ganar altura, no ganar distancia. Las olas pueden entrar muchos kilómetros tierra adentro. Hay que ganar altura, de estar con un edificio de material noble de 3 pisos para arriba, ya debería ser suficiente, pero no hay que esperar a que el mar se retire, no hay que esperar para ver si la ola está viniendo, porque eso generalmente es tarde. El temblor debería ser la primera señal. Cuando se va a producir un tsunami, ¿el mar se retira inmediatamente No. luego del temblor? ¿O pueden pasar 10 minutos, 15 minutos o menos que eso? Se tiene una ventana de menos de 10 minutos, que es el tiempo que tiene que utilizar la población para evacuar. Pasado ese tiempo, ya se esperan la llegada de las primeras olas de un tsunami, que pueden ser desde una ola desde 7 centímetros hasta 7, 8 metros. Bueno, las personas, como usted dice, tal vez para el tsunami ganar altura sí, pero quienes están en edificios ante un sismo, un terremoto, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Porque la mayoría es como que ya no encuentra solución, no funcionan los ascensores, si baja por las escaleras hay mucha gente. Exactamente. Lo primero que se tiene que hacer cuando el movimiento empiece es ir a la zona de seguridad interna. ¿Cuáles son las zonas de seguridad interna? Esas S verdes pintadas en las columnas, en esas zonas. ¿Por qué? Por un simple motivo, que durante el terremoto no se corre ni se camina. Hay mucha gente que apenas siente un sismo, arranca a correr, y lo que pasa, el movimiento más grande lo va a agarrar en las gradas, se va a caer y no va a pasarla bien. Durante el gran sacudimiento, durante el gran movimiento, hay que estar en la zona de seguridad interna. Una vez pasado el movimiento es donde se evacúa el edificio, no durante, después. Y lo que hemos visto incluso en Pisco es que los edificios se venían abajo por completo, ¿no? O sea, primer, segundo, tercer piso quedaban prácticamente enterrados. Quienes estaban en el cuarto, quinto y hasta más, son quienes Eso lograron podría ser parte de la sobrevivir, ¿no? autoconstrucción de la que nos hablaba también, Exactamente, ¿no? Eso es la clara señal de la pobre calidad de la estructura, que fue que eso se llama colapso sectorial, que un piso aplastó al otro. Entonces, eso ya es cosa de un edificio mal construido. Una última, ahora que estamos viendo tantas noticias sobre la Costa Verde y lo endeble que es este material, ¿no? El de los barrancos en ese lugar. Sí. Frente a un sismo de gran magnitud, o sea, ¿podemos esperar que hay un derrumbe importante en esa zona? Sí, sí, ¿Que afecte incluso los edificios que están construidos sobre este mismo barranco? Los barrancos de la Costa Verde están sobre un depósito que se llama del tipo aluvial. Este depósito es como lo que se ve en la Costa Verde, son piedras redondas unidas por una matriz de arena. Exacto, es un abanico, es el abanico de los ríos Rímac y Chillón. No es muy bueno, no soporta, no se comporta muy bien ante un movimiento sísmico. Entonces se espera importantes caídas de rocas, derrumbes, que ojalá no afecten los grandes edificios que están pegaditos al acantilado.
Bien, te agradecemos mucho, Patricio, que hayas venido y nos acompañes esta mañana. Gracias a ustedes. Muchas gracias, muy buenos días.